Buenas noches, estimados amigos de Hoja de Ruta. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Otras Voces. Hoy tenemos el gusto de conversar con la asambleísta Sofía Espín sobre los temas de coyuntura de la Comisión de Fiscalización. Hay mucha preocupación por los juicios que quedaron sin interpelantes en el periodo anterior. Hay 6 a la cola y también hay la duda sobre si se dejó en el limbo el pedido de juicio político a Fernando Santos Zambite. Todo esto vamos a conversar con Sofía, dándole la bienvenida. Muy buenas noches, estimada Sofía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué se trató en la Comisión de Fiscalización el día de ayer, en donde ya se estaban revisando estos juicios políticos? Bueno, un gusto para mí estar una vez más en Hoja de Ruta. Mucho gusto de verlo, estimado César. Siempre pues dispuesta a informar y a conversar con ustedes de la coyuntura política y de lo que pasa en el país. Bueno, efectivamente, empecemos por el día lunes. Ya. El día lunes, la compañera presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, nos convoca para conocer el caso del señor Fernando Santos Albite, el juicio político a Fernando Santos Albite. ¿Y por qué lo hace? Porque el día 7 de diciembre, el CAL nos notifica con 3 juicios políticos. Santos Albite, el señor Zapata y la señora fiscal general de la Nación. Eso nos notifican el 7, que eso es el jueves pasado. Inmediatamente, la ley nos da tiempos para procesar, para iniciar el proceso. Nuestra compañera el 8 nos convoca para el 11, que es lunes. ¿Y por qué no nos convoca para el martes? Porque teníamos que tratar la ley económica urgente. Entonces nos convoca para el día lunes. Esto es de dominio público. Nosotros ustedes saben que estábamos desde la Comisión de Fiscalización llevando a cabo una investigación sobre la crisis energética que pasa el país, buscando también responsables políticos, civiles y penales. Y cuando vamos a votar, extrañamente, hay un cambio de postura de algunos legisladores y votan en contra. Para mi criterio jurídico, ese proceso está archivado. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la Comisión de Fiscalización deberá abocar conocimiento, caso contrario, se archiva si es que no cumple los requisitos. Eso fue lo que pasó. Votamos ese punto y un grupo de asambleístas preocupados por otros temas votan en contra y de manera errónea, no, pienso yo, una equivocación, archivan el juicio político al señor Santos Albite, dándole la espalda al pueblo ecuatoriano por cálculos extraños. Nosotros pedimos la reconsideración. Votan los asambleístas a favor de la reconsideración, pero a la hora de estar reconsiderando, en la tercera votación ya, intentan dejar sin quórum a la Comisión de Fiscalización, pero ya había sido constatado el quórum. Por lo tanto, ese resultado está en firme y el caso del señor Santos Elvite ha sido archivado en la Comisión de Fiscalización. Bueno, eh, esto igual puede reactivarse. Esto puede reactivarse porque otro legislador puede volver a iniciar un proceso de juicio político. No piense el Ecuador que va a quedar en la impunidad el caso del señor Fernando Santos Albite, porque además nosotros estamos investigando. Y todo lo que se investigue, ya no como juicio político, pero dentro de la Comisión de Fiscalización, puede ser enviado y va a ser enviado a la Fiscalía General del Estado. Pero en medio de esta sesión nos llega una recomendación jurídica no vinculante. En medio de la sesión, cuando todos sabíamos que íbamos a reunirnos el lunes 11 a las 5 de la tarde, nos llega un informe jurídico no vinculante que nos indica cómo proceder con estos juicios represados que traigo aquí, la lista de los juicios represados del pleno anterior. Esto fue lo primero que preguntó nuestra compañera Pamela Aguirre, presidenta de la comisión. ¿Qué se hace con estos juicios? No, a nuestro entender, revisando la ley, estos juicios no tienen proponente, por lo tanto, deberían ser archivados. Y si quieren continuar, otros legisladores tendrían que volverlos a proponer. Entonces, sin embargo, esa no es la recomendación del jurídico no vinculante, el informe jurídico no vinculante. Ellos nos dicen que lo revisemos en la comisión y que hagamos un informe para el pleno de la Asamblea Nacional. Inmediatamente, la compañera Pamela Aguirre nos ha convocado el día de ayer para conocer y resolver. ¿Qué va a pasar? Seguramente el Pleno de la Asamblea Nacional pongan proponentes a estos juicios. Nos hemos reunido y hemos analizado cada uno de los 6 juicios políticos propuestos por legisladores que no fueron reelectos, es decir, no tienen proponente. ¿Qué dice la Constitución y la ley sobre los proponentes? Recuerde que en el sector público solo se puede hacer lo que está
expresamente dispuesto. No habla en ninguna parte de nuestra legislatura que se puede cambiar proponentes. Sí se puede cambiar interpelantes. De hecho, el interpelante se elige. En todo caso, no, como parece que quieren alargar otro proceso de juicio político, seguramente pongan proponente forzando la ley. Nosotros tenemos que hacer lo que nos diga el Pleno de la Asamblea Nacional. Estos 6 juicios políticos que ha pasado, voy a narrar uno por uno rápidamente. El Por juicio favor. político al Consejo Nacional Electoral, como ellos están en este momento en procesos electorales, no puede continuar. La ley lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe expresamente. En este momento hay varios procesos electorales en curso, por lo tanto, este juicio político se suspende. No se archiva, se suspende, se va a la cola. El proceso político en contra de Patricio Carrillo, Diego Ordóñez, Paola Flores, propuesto por Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, fue retirado. Ellos hace varios meses atrás retiraron el proceso de juicio político, por lo tanto, se archiva. El juicio político en contra del señor Darío Herrera, exministro de Transporte y Obras Públicas, propuesto por 2 legisladores, Abedrabo y Chimbo, de que no fueron electos, que no fueron reelectos, no pasaron. Se lo analizó en el pleno de la Comisión de Fiscalización y no contó con los votos para continuar y fueron archivados. Ahí van 4 juicios políticos. El 5.º juicio político en contra del ministro Bernal, Mario Ruiz, es el asambleísta que lo proponía, no fue reelecto. Ese juicio sí contó con los votos, por lo tanto, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional para que de manera forzada pongan proponente. En todo caso, nosotros tenemos que, como Comisión de Fiscalización, seguir adelante. El juicio en contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Murillo, vocales del Consejo de la Judicatura, propuesto por los ex legisladores Javier Santos y Luis Almeida, sí contó con los votos, por lo tanto, este juicio también pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, tenemos 3 juicios que pasan, 2 que los 3 deberán tener nuevos proponentes, uno que seguramente sea ratificado por el Pleno, de que deberá ser suspendido porque inclusive hay un pronunciamiento del Procurador General del Estado. ¿Y qué dice el Procurador General del Estado sobre ese juicio? Porque es importante saber, ya que hay la preocupación, o mejor dicho, hay el tema de que todo se quiere acelerar para el juicio político en contra de Diana Salazar. Y coincidentemente en estas horas hemos estado expectantes de todo lo que ha pasado con este operativo que ha realizado la señora Diana Salazar, como tratando, digo yo, es mi opinión personal, tratando ella de decir yo si estoy trabajando, no me dejan trabajar, y se va contra la autoridad, en este caso contra el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué dice el procurador sobre este tema? Bueno, el procurador ratifica lo que dice la Constitución, que un proceso de juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral no puede ser llevado a cabo mientras hay un proceso electoral en curso. Claro. Entonces, él ratifica lo que dice la Constitución. Esta consulta, el procurador inclusive la hace al señor Villavicencio, ¿no? En el periodo anterior. Ahí consultan. Efectivamente, el procurador se pronuncia, pero es lo que dice la Constitución y la ley, y por lo tanto, el juicio en contra de los miembros, de los vocales del Consejo Nacional Electoral, tendrá que ser suspendido y seguramente puesto a la cola. Mire, recuerde usted que nosotros, Sofía Espín y mi compañero Walter Gómez, pusimos una denuncia en Fiscalía para que se investigue el famoso allanamiento que llevó a cabo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, usted recuerda, cuando fueron las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas y municipios. Del data Nosotros, center que estaba en el piso de arriba del consejo. exactamente, un centro de cómputo paralelo en el mismo Consejo Nacional Electoral de la delegación de Guay. Entonces, estas cosas se tienen que investigar. El Consejo Nacional Electoral tiene que ser llevado a juicio político para poder exponer todo lo que ha ocurrido. Hay otras denuncias adicionales, por ejemplo, también lo que ocurrió en las elecciones pasadas en el exterior. Recuerde usted el fracaso de las elecciones en el exterior, las telemáticas que no funcionaron, que tuvieron que ser repetidas. Entonces, este juicio se tiene que dar. Este juicio se tiene que dar, pero tendrá que ser llevado a la cola porque hay una expresa prohibición legal y constitucional, estimado César.
Claro, entonces en ese caso, bueno, ya está aclarado, no es que no se quiere seguir el juicio político a estos vocales, sino que simplemente no se puede por los tema constitucional específicamente. Ahora, los otros van al pleno. Igual tendrá que ir al pleno también el juicio político planteado contra la fiscal Diana Salazar. Entonces, el asunto es, porque muchos dicen, ya está calificado, el CAL solo tenía que revisar los requisitos. El asunto es, ¿habrán los votos con esta coyuntura que hoy amanecimos, estimada Sofía? Bueno, eso es un tema que tendrá que el pueblo ecuatoriano estar expectante, ¿no? Me parece a mí que aquí vamos a ver las pruebas que tiene la señora fiscal en contra del presidente de la judicatura. Si no es una cosa menor, es una cosa muy grave lo que está ocurriendo en el país. La señora fiscal ha dicho pues que aquí hay temas narcopolíticos en su discurso, he escuchado con atención su discurso y quiero decir que hay que estar expectante de las pruebas que muestre, porque la realidad es que en el discurso también hay tintes políticos. Sabemos que había una disputa entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. Entonces, también hay que ver normalmente el proceder de ella y sabemos que cuando hay animadversión contra algún grupo político, genera procesos de manera muy rápida, muy célere, y en otros va a paso de tortuga. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay que actuar con mesura. Me parece que en su discurso hay un discurso político. Esperemos las pruebas para que el pueblo ecuatoriano también las analice, ¿no? Y veremos, porque también da la impresión de que hay un intento de amedrentar al Pleno de la Asamblea Nacional, a los legisladores, ya también lo hizo a través de una carta en donde decía pues que los funcionarios que fueron electos durante el Trujillato no pueden ser tocados, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, una sentencia de la Corte Constitucional, también como diciendo no puedo ser llevado a juicio político cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y eso es un error, porque efectivamente hay que respetar la independencia de poderes. Y la Asamblea Nacional tiene toda la potestad, pero toda la potestad contemplada en la Constitución de iniciar un proceso de juicio político. De hecho, ese juicio de proceso político ya inició, no puede ser detenido. Ya inició y en su momento, en el puesto que ponga el Pleno de la Asamblea Nacional, tendrá que llegar. Tendrá que llegar porque en un año, 6 meses, vamos a tener tiempo suficiente para que ese proceso llegue. Por supuesto, ¿no? Obviamente, al parecer, las declaraciones de la señora fiscal van por ese lado, ¿no? De tratar de lanzarles también, como decía yo, la cascarita a ciertos grupos políticos. Porque, a ver, de los 75 allanamientos de ayer, o mejor dicho, de hoy en la mañana, a la madrugada, el, yo no he oído que está algún político, algún partido político involucrado, sino se ha hablado de generales, de guías penitenciarios, de policías, de jueces, de fiscales, pero ¿qué tiene que ver aquí? Porque la señora habló de narcopolítica. Entonces me imagino que debe estar involucrado algún partido político, algún político en específico, pero en los allanamientos no se ve absolutamente nada. Entonces, sí parece ser un tema de desviar la atención con esto del juicio político. Regresando a la actividad de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué viene ahora, no? Con esto de que ya se ponen en regla los tres juicios, están los otros dos pedidos, porque ya el de Salto Salvite ya se archivó, pero entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué se manda primero? ¿Cuáles son los plazos que tiene la comisión para mandarle al Pleno cada uno de estos juicios políticos? Sí, nosotros estoy segura que el día de hoy será despachada las resoluciones de la Comisión de Fiscalización. El Pleno deberá convocarnos, el presidente de la Asamblea deberá convocarnos inmediatamente, el lunes o martes la siguiente semana, porque hay tiempo e inmediatamente tendrán que iniciar estos procesos de juicio políticos. Pondrán nuevos proponentes, repito, en mi apreciación jurídica, esto no es posible, pero forzadamente lo harán. En todo caso, tendremos ahí que iniciar el proceso de juicio político en contra del señor Esteban Bernal, que eso se toma su tiempo,
dentro de la comisión toma más de 30 días, hasta 45 días, y luego viene el juicio, vendrá el juicio a los dos vocales del Consejo de la Judicatura, luego vendrá el juicio al señor Zapata, y luego podría venir, ya le tocaría venir el juicio a la señora fiscal general de la Nación. Ese sería el orden, ese sería el orden. De ahí habría que ver, por ejemplo, si el Consejo Nacional Electoral ya se puede iniciar un proceso de ellos, posiblemente este juicio podría entrar en este tiempo, ¿no? Habría que ver si ellos continúan o no continúan el proceso electoral O sea, en ese pero tiempo. el juicio, el de los vocales del Consejo queda suspendido y luego puede tomar el mismo lugar que tenía antes o va a la cola. Va a la cola, Ya, va a la cola, va a la cola. Seguramente, es que me parece a mí, aquí le doy una apreciación, estimado César, que también el Consejo Nacional Electoral ha encontrado de esta manera una manera de nunca blindarse. ser llevado a juicio político, ¿no? Porque Claro. aparentemente siempre están en algún proceso electoral, pero eso hay que observarlo también, hay que observarlo. Pero Es en un este tema no momento solo en fiscalización, estimada Sofía, porque también parece que para los concursos de renovación de vocales, ellos también dicen, no podemos mandar los otros representantes de nuestra función porque estamos en proceso electoral y se detienen los concursos, pues. pareciera un modus operandi que tendrá que ser observado, pero en todo caso, en las actuales condiciones tendría que ir a la cola. Exactamente. Bueno. Estimada Sofía, y bueno, viendo al plano político, hay cosas que en estos días se han conversado, se han hablado, los problemas que ha tenido, se habla de una división dentro de la Revolución Ciudadana. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas apreciaciones que tiene la gente o que se están fraguando estos rumores de que hay una división, la salida o no salida de Marcela Guiñaga del partido? Entonces, todo esto tiene en vilo a los adeptos a la Revolución Ciudadana. ¿Qué decirles a ellos, estimada Sofía? Bueno, yo no creo que haya ninguna división. Nuestro movimiento político tiene tanta militancia, ¿no? Es grande, una militancia fuerte, bases fuertes, una amplia estructura a nivel nacional que creo que no la tiene otro partido político ni otro movimiento político en el país, que normalmente las posiciones internas son conocidas a nivel nacional. Y eso es algo positivo también, ¿no? Es difícil cuando tienes tanta masividad de militancia, de líderes, que todo se quede dentro de casa. Entonces, hay un periodo, creo yo, de reflexión que quizás inicia con unas declaraciones de nuestra compañera Pierina Correa, que ella nos dice, deben las autoridades del movimiento, aparte de ser autoridades del movimiento, tener alguna representación política, algún trabajo, ser autoridad, ¿no? Y nos plantea esa reflexión. Y personalmente yo lo tomé así. Es una reflexión que dada la masividad de nuestra militancia, la hacemos públicamente. Y normalmente nuestros temas los debatimos públicamente. Entonces, esta reflexión se lleva a cabo y tanto ha permeado esta pregunta que el día de ayer escuchaba a nuestra compañera Luisa González, presidenta del movimiento, diciendo que es preferible que es preferible que las autoridades del movimiento estén dedicadas a tiempo completo a los problemas del movimiento, a la construcción del movimiento, a ampliar el movimiento, a las tareas propias de un movimiento político. En ese sentido, nuestra compañera Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, pues también ha dicho, bueno, yo me voy a dedicar 100% del tiempo a ser prefecta y creo yo que este puede ser un camino adecuado. Entonces nuestras autoridades deben estar 100% dedicadas a sus labores en territorio, que además en este momento de desgobierno y de grave crisis económica se lo necesita, no les han pagado asignaciones, no tienen cómo enfrentar el fenómeno del niño, realmente es dramática la situación de los municipios. La Revolución Ciudadana tiene más de 50 municipios y 9 prefecturas, ¿no? Cientos de concejalías, juntas parroquiales. Entonces, ellos tienen que estar dedicados 100% a el trabajo territorial y con la ciudadanía y dejarle ese espacio del movimiento y de la construcción del movimiento a otros líderes que los tenemos. Entonces, yo no lo veo como disputa o división, son criterios que, por lo grande que es el movimiento de la Revolución Ciudadana,
pasen a ser una discusión pues de dominio nacional, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es bueno aclarar para la militancia, porque justamente, como le digo, hay medios de comunicación que hablan de la famosa división, que unos se van por un lado con otro líder y que todo esto se está desbandando, ¿no? Pero es bueno que se aclare desde la gente que está dentro del movimiento mismo. Entonces, eso es importante. Estimada Sofía, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana y en esta noche, pues, porque se va a retransmitir esto, vamos a decirlo, es grabado, porque por temas de agenda. Entonces, queremos agradecerle por haber estado con nosotros, pues, y siempre a las órdenes aquí en Hoja de Ruta. Gracias por estas aclaraciones sobre el trabajo que realizan ustedes en la Comisión de Fiscalización. El mensaje final a la ciudadanía que nos escuche. Bueno, que la ciudadanía cuente con nosotros, en particular con los asambleístas de la Revolución Ciudadana que estamos en la Comisión de Fiscalización, para que no haya impunidad. Nosotros, por ejemplo, en el caso del señor Fernando Santos Albite, vamos a seguir investigando y seguramente algún legislador retomará el juicio político que tendrá que ir a la cola, pero no quedará en la impunidad. Seguiremos investigando la crisis energética y los responsables de esta crisis. Hemos visto con desparpajo las palabras que nos ha dicho el señor Santos Albite, no revise las cláusulas del contrato con Colombia, hay un error humano, el presidente Lazo hizo todo lo posible, pero nunca le mandó una carta al señor Lazo, así que él podría lavarse las manos, entre comillas, que no lo hará, así que no va a haber impunidad. No va a haber impunidad en la Comisión de Fiscalización y que cuenten con nosotros, con la Revolución Ciudadana. Mire, esta Asamblea Nacional ya lleva 4 leyes aprobadas. 4 leyes aprobadas. En el tema de seguridad, aprobamos la ley orgánica que regula el tema de la seguridad privada para que pueda haber una debida coordinación con la Policía Nacional. Otras leyes, la ley de gestión de riesgo, otra ley, la ley de igualdad salarial. Pero son leyes que veníamos trabajando inclusive desde el periodo anterior, porque una ley no se tramita tan rápido. Pero estamos aprobando las leyes y estamos pensando en el pueblo ecuatoriano. Ahora le toca al Ejecutivo. Todavía queremos ver, estamos en la expectativa para ver, por ejemplo, el famoso Plan Fénix. Estamos viviendo, miren lo que estamos viviendo en la costa ecuatoriana, en particular en Guayaquil, en particular en el sur de Guayaquil, y eso no puede continuar. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde, trabajando, legislando y fiscalizando. Necesitamos que el Ejecutivo también nos muestre resultados. Un abrazo y cuenten con los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, estimado Sofía, y así es, o sea, el legado del señor Santos Alvite es que desde la próxima semana tenemos 4 horas de suspensión del servicio en la costa y 3 horas acá en la sierra. Entonces, habrá que agradecerle también, porque así es la vida, ¿no? Como él dice, o rogarle a Terrible. Diosito que Rogarle a no, Diosito que no llueva. perder tanta plata cuando se va la luz.